Bien, ya estamos en comunicación con el doctor Luis Flores. Doctor, si me está escuchando, bienvenido a Panorama Chimbotano. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy amable a usted por compartir sus opiniones en este programa que se emite desde la ciudad de Chimbote para todo el mundo. Salimos a través de Leal Televisión en Chimbote y a través de la página de noticias, Noticias en Red Chimbote. Una primera impresión, don Luis, de esta coyuntura peruana, esta coyuntura de la política peruana con un gobierno, un ejecutivo con grandes problemas y con un legislativo que no se anima o no puede alcanzar hasta ahora los 87 votos que se requieren para una vacancia en cualquiera de los escenarios que se aproximen. ¿Cuál es su primera impresión de lo que pasa en el país en estos momentos? Bueno, definitivamente el análisis que usted hace es bastante exacto. En este momento, definitivamente hablar de vacancia o suspensión, como algunos lo están planteando, yo creo que mientras no se consigan los votos necesarios, yo creo que es un despropósito total, ¿no? En este momento yo creo que lo que el Perú necesita, todos los peruanos exigimos, ¿no? A lo largo y ancho de todo el territorio nacional, son soluciones sociales y económicas, básicamente. Eh, no hay que olvidar los actos de corrupción que a vista tenemos, sin embargo, la Constitución protege pues la investidura presidencial y lamentablemente pues la única salida es constitucional y tiene que pasar por el tema del Congreso con 87 votos, de los cuales el Congreso aún no tiene, ¿no? ¿Tiene que otra medida que no esté encausada en este camino que la Constitución claramente establece va a ser ilegal? Eh, claro, lo que pasa es que si nosotros, otra medida que se pueda plantear, que no sea la vacancia, es anticonstitucional. No podemos pensar en otra solución o de repente darle alguna vuelta a estos temas con respecto a que recién se pueda modificar un artículo constitucional, porque eso, en mi opinión, pasaría porque efectivamente son leyes al nombre propio. Muchos han planteado inclusive querer bajar la cantidad de votos para la vacancia, lo cual también es un despropósito, porque hablar de vacancia, o sea, la Constitución, si la prevé, es una acción que efectivamente no se debería considerar como natural. Entonces, tener una mayoría para llevar a cabo esta clase de acciones o esta clase de decisiones, una mayoría calificada es lo correcto, lo constitucional, siempre pensando en el Estado de Derecho, que es lo principal que debemos siempre proteger, ¿no? Ahora, yendo un poco más al fondo, doctor Luis Flores, porque la mayoría de peruanos nos quejamos del Congreso, ¿no? Y cada vez tenemos, a decir del común denominador, de los comentarios que suelen transitar en las redes sociales, un Congreso peor que el otro. Y seguramente el Congreso que venga, para muchos que están en una vereda política de al frente, van a también considerarlo como un Congreso peor del que hemos tenido actualmente. ¿Dónde está el problema allí? Porque una de las cosas de la que, por ejemplo, en mi caso, trato siempre de subrayar es la necesidad de respetar a nuestras instituciones, porque el Congreso como tal, de alguna u otra manera, fue creado para generar un balance en el poder. Y si nosotros despotricamos del Congreso como institución, cuando los responsables, en el peor de los casos, son congresistas, le estamos quitando a nuestra democracia uno de los pilares más importantes, que es el soporte para que un ejecutivo no haga en la práctica lo que se le venga en gana. ¿Por qué los peruanos nos hemos acostumbrado a decir este Congreso no me representa permanentemente? Bueno, en realidad, el- este Congreso en lo particular es uno de los que tiene menor aprobación después de mucho tiempo, dicho sea de paso. Pero decir que el Congreso no nos representa en sí tampoco no es tan correcto, no es totalmente correcto. Efectivamente, pues no representará a algunas personas. Dicho de paso, cada uno de los 130 congresistas que tenemos en este momento llegó Con a el obtener voto, una claro. votación popular en una elección popular en la cual, por lo cual es representante.
Entonces, de repente, las acciones que se toman dentro del Congreso no son muy bien aceptadas y efectivamente, de repente, en algunos casos, no tenemos resultados en los cuales se pueda plasmar la voluntad popular, que es algo distinto. Pero definitivamente que este Congreso y todos los congresos que han habido y que van a venir, sí representan a las personas, ¿no? O sea, eso no, eso es una ligereza de repente, ¿no? De repente por la molestia de muchos, ¿no? Ahora, tenemos espacio para pensar en la posibilidad de que se genere un plan Perú de consenso, que esta oposición recalcitrante con Pedro Castillo ceda en algún espacio, el Ejecutivo dé muestras también distintas de llevar una relación política, términos cordiales. ¿Es posible pensar aún en eso o cada vez vamos a ser testigos de un enfrentamiento mucho más fuerte en la medida que pase el tiempo? Mire, lo que pasa es que para hablar de un plan Perú, necesariamente tendríamos que tener un gobierno efectivamente que tenga un rumbo, o que en todo caso el gobierno tenga un objetivo claro, el cual yo creo que hasta el momento no sabemos cuál es el objetivo claro del gobierno. Ahora, hay que también tener en cuenta que el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno que ha tenido mucha maniobra política, porque efectivamente uno de los hechos de los cuales él todavía sigue en el gobierno es porque ha sabido negociar muy bien su estadía en Palacio. Y esto se debe a las agrupaciones políticas que le han dado esa posibilidad, ¿no? Por eso aún sigue y por eso no podemos hablar de una vacancia. En realidad, en este momento creo que hay una gran responsabilidad del presidente Castillo, inclusive del premier, ¿no? Aníbal Torres, porque para hablar de Plan Perú necesitaríamos, como le repito, de objetivos, necesitaríamos hablar de personas, de personalidades, necesitaríamos hablar de ministros que efectivamente tengan objetivos Bajar claros. el nivel de confrontación, ¿no? Bajar un poco el nivel de confrontación. Lo que pasa es que yo creo que bajar el nivel de confrontación es muy complicado y en realidad es muy complicado porque hasta el día de hoy han sido pocos los ministros que no son cuestionados por su pasado o por antecedentes que tienen. O sea, no estamos hablando ni siquiera de las gestiones que nos ofrecen o cómo lo van a llevar a cabo o en todo caso errores de gestión o en todo caso fracasos de sus gestiones. Los, por lo general, los ministros que ingresan ya son cuestionados simplemente por sus pasados políticos, ideológicos, y que no son personas capacitadas para afrontar las innumerables problemáticas en el país, que dicho de paso son muchas. ¿Y Entonces, por hasta el qué momento le no se ha hablado de cuesta nada. tanto y por qué le cuesta tanto al presidente elegir mejores ministros? Bueno, en realidad, en este momento, creo que las personas, tal vez las personas más capacitadas e idóneas, teniendo en cuenta que el presidente tiene actos de corrupción, no van a querer formar parte de este gobierno. Ese podría ser uno de los temas principales. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta y tener muy claro que cuando Pedro Castillo asumió el gobierno, inclusive hubieron los debates programáticos con profesionales, muy bien se juntaron para llevar a cabo estos debates que fueron televisados inclusive, pero ninguno de ellos ha formado parte de su equipo técnico al día de hoy, con excepción de Aníbal Pues, Torres, ¿no? Entonces, definitivamente se ha votado por una idea de una persona muy cercana al pueblo, muy cercana al ciudadano, que no tenía el conocimiento ni la amplitud para poder llevar a cabo las riendas del país, que ya es un poco distinto, ¿no? ahora, se anuncia una gran marcha para este sábado en Lima. ¿Cuánto contribuye ello a generar posibles soluciones a la crisis que afronta el gobierno si tenemos en cuenta, como ya usted también lo ha subrayado, que la única salida constitucional y legal para que Pedro Castillo deje de gobernarnos es vía su renuncia, que no lo va a hacer, o la vacancia donde no hay los votos? Otra opción, no hay forma. ¿Queremos acaso pensar de que es la gente en las calles la que podría obligarlo a renunciar? ¿Están apuntando a la oposición a ello? ¿Qué piensa usted de esa marcha? Mire, la oposición efectivamente saca marchas pensando que con eso puede lograr una vacancia o una renuncia del presidente.
Ahora, hay que ser respetuosos del Estado de Derecho, pero sobre todo hay que ser respetuosos de la democracia. La democracia, en este sentido, la democracia participativa, que es el ciudadano. Constitucionalmente, el ciudadano tiene todo el derecho de salir a manifestarse libremente, siempre y cuando, lógicamente, no haya disturbios y se respete la propiedad privada. Sin embargo, estas marchas, como tales, son manifestaciones de voluntades de los peruanos, y hay que decirlo también, de una parte de los peruanos, en contra de un gobierno, porque también han convocado otra marcha como que de la oposición, de la marcha del 5 de noviembre, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante que las personas se manifiesten, es muy importante que las personas se organicen. El Perú es un país en el cual necesitamos unidad, pero sin embargo, vuelvo a repetir, este tema de la vacancia es un tema única y exclusivamente político. Y aquí el único fuero que se puede dilucidar todo esto es el Congreso mediante la decisión de 130 personas, que son los congresistas. Mucho más Los allá de lo cuales, demás, yo creo que no se puede claro, lograr el objetivo que sería, si es que fuese el objetivo el de poder vacar al presidente, ¿no? claro, y de los cuales de los 30 congresistas se tiene que tener 87 votos a favor y que es finalmente es un porcentaje especial del número total de parlamentarios que de alguna u otra manera garantiza que sea una decisión bien fundamentada y que tenga pues una solidez de parte del Congreso para tomar una decisión tan drástica, ¿no? Porque es una decisión muy drástica, porque se recorta el mandato a alguien elegido por el voto popular. Doctor Luis Flores, que no sea la primera vez, por favor, nos gustaría permanentemente contar con sus opiniones en este espacio. Y yo le agradezco mucho la deferencia de estar con nosotros esta tarde y será hasta cualquier momento. No, más bien a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder siempre de estar conversando y poder compartir ideas y tal vez soluciones. Y bueno, un fuerte abrazo para todos los amigos, hermanos chimbotanos. Linda Muy ciudad, gentil. hermosa ciudad. Muy buenas tardes. Gracias. Una pausa, amigos.